Continúo con información desde la Casa Grande del Pueblo. Habla el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra. La cual se establece ya una investigación sobre este proceso de contratación. El mismo 15 le solicita la doctora Murillo, que es parte del equipo de transparencia, al director de la ICEM, la documentación del proceso de contratación. En este primer momento, el director de la ICEM y su equipo niegan el acceso a la información al equipo de transparencia. Esto era el viernes 15. El lunes 18 presentamos una nota haciendo una representación de por qué no se nos estaba queriendo dar la documentación para hacer un análisis correspondiente. El día martes, ustedes como ya conocen, se hace una denuncia sobre el precio de los respiradores a través de los medios de comunicación y en base a la denuncia que nosotros teníamos, empezamos a hacer acciones en coordinación con el Ministerio de Gobierno. Es por eso que en una acción directa, en base a esta denuncia y en conocimiento del Ministerio Público, se aprehende al señor Fernando Valenzuela, quien declara. Luego de declarar y por los elementos que da su declaración, se aprehende al señor Giovanni Pacheco, director ejecutivo de la ICEM hasta ese momento. Y posteriormente, en base a estas declaraciones, se también aprehende a dos funcionarios de la ICEM que por el fortalecimiento son pagados por el BID. En las declaraciones de estas otras dos personas también se establecen elementos que abren más aún la investigación y aclaran mucho más la investigación. Y por estas declaraciones el Ministerio Público ordena la aprehensión del exministro Marcelo Navajas. En el análisis que se ha hecho hasta el momento de la documentación, podemos establecer que la unidad solicitante del proceso de contratación fue el Ministerio de Salud a través de una nota que envía al director ejecutivo de la ICEM solicitándole la compra de 170 respiradores a esta empresa que hoy está también cuestionada, de procedencia española. La ICEM hace la comisión de proceso de contratación. Dentro del proceso de contratación hay observaciones que hace el asesor jurídico de la ICEM, quien se niega a firmar el contrato y renuncia. Posteriormente también hay otra abogada que hace observaciones al proceso de contratación y es despedida. Lo llamativo de este proceso de contratación, que en primera instancia está mal llevado, porque el ministro Navajas nunca debió ser unidad solicitante, teniendo en cuenta que la ICEM es una agencia descentralizada. La segunda cosa que nos llama la atención es la participación del señor Valenzuela como director jurídico del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta que al ser la ICEM una agencia descentralizada tiene su propio asesor jurídico y su propio aparato administrativo. En ningún momento el doctor Valenzuela debió ser parte del proceso de contratación. Y bueno, ya hay la documentación y además las declaraciones que establecen que él gestionaba, él llamaba, él aceleraba, y lo que llama la atención, nuevamente digo, es que este proceso se hizo del 8 al 11 en un tiempo muy corto. Y además también tomando en cuenta los días de fines de semana. Posteriormente a la revisión de este proceso de contratación se establece que se han pagado $2.200.000. Se ha ordenado a través de instrucción de la presidenta, del ministro Parada y del ministro Díez de Planificación, de que se paralice cualquier otro tipo de pago respecto a este equipamiento. Lo que corresponde hoy es que se lleven adelante las imputaciones respecto a las personas que están aprehendidas. Hemos solicitado como Ministerio de Justicia y que hemos comenzado esta investigación, la detención preventiva de todos los aprehendidos, teniendo en cuenta los riesgos de obstaculización y peligro de fuga que pueda haber. Estamos esperando que el Ministerio Público en las próximas horas presente las imputaciones. Dentro de nuestra denuncia también hemos solicitado
que se anote preventivamente los bienes de todos los imputados o de todos los que están aprehendidos en este momento y que se se haga un congelamiento de sus cuentas. Por otro lado, también vamos a requerir a través del Ministerio Público y en cooperación con el Ministerio Público Español que se realice un cuestionario de preguntas a la empresa que ha proveído estos equipamientos, que se nos establezca cuál es la situación legal de esta empresa en España y en su caso también vamos a iniciar un proceso en contra de esta empresa solicitando obviamente una conciliación de cuentas respecto al precio referencial del equipamiento con lo que se ha pagado y respecto a lo que falta entregarse para que este equipamiento no quede obsoleto. En todo caso, solicitamos y exhortamos tanto al Ministerio Público como al órgano judicial que este proceso se haga lo más rápido posible. No podemos nosotros seguir siendo parte de los 14 años que han culminado, en los cuales los procesos no tenían sentencia. Nosotros queremos que este proceso tenga una sentencia, que se encuentren los responsables. No vamos a esconder la basura debajo de la alfombra, la basura la vamos a barrer y la vamos a botar. Queremos sentencias que demuestren que hay una verdadera lucha en contra de la corrupción. Nos vamos a distinguir del anterior gobierno porque aquí no se va a premiar a nadie, nadie va a irse de embajador, nadie va a irse de cónsul, nadie va a irse a ningún cargo como premio luego de haber habido corrupción. Nosotros, a través del Ministerio de Justicia, por instrucciones directas de la Presidenta, en coordinación con la Procuraduría General del Estado y en coordinación también con el Ministerio Público, vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer para que los abusivos, para que los maleantes, para que estos bribones que vienen a quererse aprovechar de los recursos públicos, agravado aún más en tiempo de emergencia sanitaria y de pandemia, paguen. Vamos a hacerlos pagar y no vamos a permitir ningún tipo de socapamiento ni encubrimiento. Escucho las preguntas. Gracias, ministro. Buen día para el sistema LTP. ¿Qué va a pasar con los otros respiradores que tenían que llegar a Bolivia, los 600? Porque en este momento lo que se necesita es respiradores, sobre todo, por ejemplo, en el Beni. ¿Cuáles van a ser también las acciones en este departamento, tomando en cuenta la emergencia que se ha declarado, por favor? A ver, lo primero que hay que aclarar que son 3 contratos diferentes con 3 empresas diferentes, ¿no? Una es este contrato que ya está siendo procesado en la justicia, otro es el contrato con una empresa de Cochabamba y otro con otra empresa que, si bien tiene origen español, tiene asiento también legal dentro de Bolivia. Entre esas últimas 2 empresas hay 500 respiradores, los cuales van a ser también los procesos auditados, como lo ha pedido la Presidenta, pero esos respiradores sí llegan, van a empezar a llegar. Y esos respiradores tienen otras características. Son respiradores invasivos, yo le puedo decir hasta ahí porque yo soy abogado, no soy médico, pero son respiradores para terapia intensiva. En cuanto a la emergencia, justo teníamos hoy una reunión, estoy saliendo de ahí con el ministro de la Presidencia, para establecer acciones, sobre todo en los departamentos más golpeados como el Beni Santa Cruz. Estamos esperando que la ministra interina de Salud pueda venir porque ella estaba en una reunión para establecer cuál es el equipamiento, cuál es el medicamento, cuáles son los reactivos y cuál es el apoyo que podemos dar a estos departamentos más allá de lo que ya se ha dado. La realidad del Beni de Santa Cruz y sobre todo el Beni es que ellos tienen una población menor, pero obviamente la cantidad de contagios es mayor y ahí los índices y los porcentajes son muy altos, más aún teniendo en cuenta que hay un subregistro, ¿no? El subregistro tiene que ver con la gente que no va a hacerse atender, que se queda en su casa, que quiere curarse con medicamentos naturales. Entonces sí, se están tomando acciones y la idea es que hasta mañana nosotros podamos movilizar el aparato estatal para dar un apoyo extra, si se quiere, a estos 2 departamentos. Ministro, buenos días. Hans Franco de Gigavisión. La presidenta dijo que se han congelado los pagos a la empresa intermediaria por la adquisición de los respiradores. Sin embargo, la empresa intermediaria
ha dicho que si no le pagan los 1.4 millones de dólares que resta, no se va a tener la actualización del software y otros elementos que darían viabilidad a que los respiradores que han llegado al país puedan funcionar, porque se dice que actualmente no tienen ningún funcionamiento estos respiradores si no tienen la actualización correspondiente. Y si me permite otra consulta, por favor, ministro, desde la oposición se está cuestionando que el gobierno haya aprobado el decreto 4208 el 1 de abril, autorizando el gasto de 58 millones de bolivianos en época de pandemia para las contingencias de época de lluvias y desastres naturales. ¿Consideran que no es necesario este gasto en este momento? Y si nos puede justificar por qué se aprueba ese decreto, por favor. Bueno, primero, y los accesorios que faltan por llegar, tenemos que hacer, sentarnos con la empresa. Este es un tema contractual y tenemos que establecer una conciliación de cuentas. En esta conciliación de cuentas vamos a establecer precios referenciales, garantías, asesoramiento técnico y mantenimiento. Vamos a ver cuáles eran los precios y si estos precios no corresponden, nosotros no vamos a pagar el sobreprecio y buscaremos por otro lado los accesorios y el software para que estos equipos que han llegado a Bolivia, que son 170, no queden obsoletos, obviamente. Hasta el momento, con el pago que se ha hecho de 2.200.000, cada equipo sale alrededor de $12.000. Y tendremos que ver si podemos tener un tipo de conciliación de cuentas con la empresa para solucionar lo otro, y si no lo tenemos, vamos a hacer las acciones legales, primero contra esa empresa y segundo las acciones administrativas para buscar los accesorios y el software para este equipamiento. En el otro tema, me parece, la verdad, equivocada la posición de los que estén criticando que se pongan 58 millones de bolivianos como un presupuesto de contingencia ante cualquier desastre natural. Claro, como el MAS nunca atendió los desastres naturales, todos los departamentos hemos sufrido desastres naturales. El 2008 en el Beni hubo una gran inundación, el 2014 la más grande de su historia y el MAS nunca la apoyó. Nosotros no vamos a esperar que los bolivianos estén sufriendo por un desastre natural para actuar. Si esos 58 millones están presupuestados y no hay desastre, seguramente no se los va a gastar. Pero si hay desastres, se los tienen que gastar y tenemos que estar listos. Por eso somos propositivos y por eso tenemos un decreto supremo que establece que debe haber un presupuesto. Y no reaccionarios como siempre han sido ellos, ¿no? Ante el desastre recién reaccionaban o intentaban hacerlo alzando bolsitas y burlándose del pueblo boliviano. Nosotros no nos vamos a burlar del pueblo boliviano y si hay una contingencia por desastre natural, por supuesto que tenemos que actuar. Están empezando las quemas en el oriente boliviano, en algunos otros lados seguramente las sequías, en otros lados va a ser el frío y nosotros tenemos que tener recursos económicos para atender a los bolivianos. Ministro, buen día, Carlos. Ministro, buen día, de esta manera, ¿por qué el viceministro de Transparencia ha solicitado que el Ministerio Público convoque al embajador Mohamed Mostajo a declarar, por un lado, y por otro, los 170 respiradores que han arribado y han sido entregados algunos, ¿están funcionando? ¿Sirven, ministro? Gracias. Desde el viceministerio y con la denuncia que hemos presentado, hemos solicitado que el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohamed Mostajo, se presente como testigo porque él es una persona calificada para establecer si estos respiradores cumplen el objetivo para lo que necesitamos y segundo, si está dentro de los precios referenciales. El embajador no ha sido parte del proceso de contratación, entonces nos parece que puede tener una mirada objetiva dentro del proceso, además de que seguramente el Ministerio Público necesita hacer preguntas técnicas respecto al proceso de contratación y quién mejor que él para dar esa respuesta. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? Si los 170 respiradores que han sido entregados en parte funcionan, ¿no? Tenemos entendido que hay un equipo de biomédicos de la CEA, que es una agencia estatal también del Ministerio de Salud,
que se va a desplazar por todos los departamentos para instalar este equipamiento, porque necesita primero un instalamiento técnico y luego de eso necesita una capacitación al personal de salud que lo va a manejar. Yo no puedo establecer y no sería irresponsable de mi parte decirles sirven o no sirven, eso lo tienen que establecer técnicamente los que saben, pero además hoy que hay un proceso judicial, seguramente el Ministerio Público va a solicitar un informe técnico respecto a las características de funcionalidad de este equipamiento. Ministro, buenos días. José Luis Toro de Cadena. Si me permite, por favor, en el tema de los dos funcionarios que ya han advertido que esta compra era irregular, ¿quiénes son, ministro, y si se van a convertir en testigos claves para este proceso? Sí, nosotros como Ministerio de Justicia los hemos propuesto y en esta primera etapa ya han declarado, ellos como testigos han declarado. Yo no les puedo dar los nombres de ellos, pero sí les puedo decir que ellos han establecido en una primera instancia en esta investigación preliminar que hay responsabilidades porque la parte técnica de un proceso de contratación es la que te establece si se puede, no se puede, qué cosas están bien, qué cosas están mal, cuáles son ilegales y cuáles legales. Y si el abogado en determinado momento se rehusó a firmar este contrato y si la otra abogada hizo observaciones al proceso de contratación, lo que mínimamente se debió haber hecho es frenar el proceso de contratación, revisar el proceso de contratación y si correspondía, anular el proceso de contratación. Lo que llama la atención es que a pesar de estas observaciones, siguieron con el proceso de contratación, firmaron el contrato, pagaron y se enviaron los respiradores. En las palabras del ministro de Justicia Álvaro Coimbra, quien se refirió al caso respiradores y todo el proceso de investigación. Amigos, en cualquier momento.